Buenas tardes, chicos y chicas. Ahora tendremos el ejercicio 63. Este ejercicio dice que trace la curva cuya ecuación es r igual a 5 sin de 3 θ. Pues bien, para hacer esto ocupamos hacer una serie de pasos. Para repasarlos, recordamos que primero buscamos la intersección con el eje polar y el eje a 90, luego buscamos las simetrías, luego buscamos la extensión, calculamos algunos puntos y por último lo que hacemos es trazar la gráfica. Bueno, en el caso del primer paso, lo que vamos a calcular es las intersecciones. Muy bien. Bueno, estas intersecciones recordamos que pueden ser de tres tipos. La primera con lo que llamamos el polo. ¿Qué hacemos para encontrar la intersección con el polo? Bueno, recordamos que aquí es preguntarnos cuándo el radio se anula. Siempre vamos a hacer este tipo de abordaje. Si yo pregunto cuándo r vale 0, esto nos lleva, pues nos implica, digámosle de cierta manera, a preguntarnos cuándo la ecuación 5 por sen 3 de θ vale exactamente 0. Y bueno, esto es equivalente a tener cuando el sen de 3 θ va a ser igual a 0. Vemos acá que si el seno se vale 0, o si el seno vale 0, eso quiere decir que 3 θ equivale a la arcotangente, al arcoseno, ¿ok? Equivale al arcoseno de 0. Y nuestro análisis es el siguiente. ¿En qué momentos el seno se anula? El seno se anula cuando el ángulo es de 0 grados y también el seno se anula cuando el ángulo vale 180 grados o pi. Y luego nos damos cuenta que cada media vuelta este fenómeno sucede. En general, esto quiere decir que dentro de lo que es giros de 0 a 360 grados, quiere decir que cuando el ángulo es de 0 grados o 0 radianes, o en este caso, voy a ponerle un i porque se cumple también a la vez, cuando el ángulo también vale pi, tenemos dicha situación. Por lo tanto, quiere decir que si θ vale 0 y el ángulo es de pi tercios, necesariamente entonces el seno de 3 θ vale 0. Podemos probarlo, ¿verdad? 3 por 0 es 0 y seno de 0 es 0. Y seno de 3 por pi tercios, pues nos va a quedar 3 pi, ¿verdad? Y ahí tendríamos el valor. Si queremos verlo de una manera general, ¿verdad? Sin hacer estos cálculos, pero ya sabemos algunos valores donde sucede, quiere decir que 3 θ se anula exactamente cuando el ángulo es un múltiplo de pi, donde k en este caso pertenece a z. Entonces, vean que si k vale 0, pues nos da 0. Si k vale 1, vale pi, 2pi, 3pi, 4pi. Entonces, en particular, esto quiere decir que θ vale exactamente k pi entre 3 con k que pertenece a z. Y algunos valores que están aquí en juego, pues van a ser 0, pues va a ser pi tercios, pues va a ser 2 pi tercios, va a ser por ejemplo 3 pi tercios, que simplificado pues nos va a quedar exactamente pi. También sucede lo mismo con 4 pi tercios, ¿verdad? 4 pi tercios, 5 pi tercios y eventualmente con 6 pi tercios, que se nos convierte en 2 pi. Y tenemos muchos más valores, pero eventualmente tenemos que hay intersección con el polo. No nos interesan todos los valores y eventualmente solo un representante. Entonces, por lo tanto, 0,0 es una intersección. Es una intersección, por ejemplo, con el polo. Muy bien, ahora que ya tenemos este resultado, vean que, como les digo, también cabe la posibilidad de colocar 0 pi tercios, 0, 2 pi tercios, 0 pi. Tenemos en realidad las formas 0, k pi tercios con k que pertenece a z, pero eventualmente nos pueden funcionar ellos. Muy bien, el siguiente punto es que el siguiente lugar de estudio va a ser el eje polar. Pues bien, para lo que es el eje polar, necesariamente tenemos que tomar cita y preguntarle cuándo es un múltiplo de pi. Recordamos que este cambio lo hacemos en la ecuación original
porque el eje polar es aquel que representaba en coordenadas cartesianas al eje X, pero aquí vamos a tenerlo como múltiplos de pi. Eso es muy importante. Muy bien. ¿Qué pasa acá? Bueno, esto nos va a llevar, nos va a implicar a preguntarnos cuándo o qué sucede con el comportamiento del sen del triple de n pi. En este caso, y recordamos que ya esto no queda igual a 0, sino que queda con r. Entonces, si n vale exactamente 1, pues nos quedaría 5 sen de 3 pi. ¿Ok? Y vemos a ver qué sucede. En este caso, 5 sen de 3 pi, recordamos que coincide con el análisis anterior y lo que pasa es que es un múltiplo de pi y sen. Cuando es un múltiplo de pi, pues vale 0. Entonces quiere decir que aquí esto equivale a que el radio vale 0, pero eventualmente esto nos lleva al polo. Si n vale, por ejemplo, 2, nos está quedando 5 sen, pero ahora nos quedaría 6 pi. En este caso, se envuelve a ser un múltiplo de pi, es decir, se hace 0 y nos lleva a que el radio vale 0. Podemos probarlo con 3, nos va a quedar 9 pi y en cualquiera de estos casos siempre queda 0. Entonces, en particular, 5 sen de 3n pi siempre va a ser 0 y por lo tanto el radio va a ser 0, pero eso nos lleva a la intersección con el polo que ya la habíamos estudiado de alguna forma, ¿verdad? Observamos que no son todos los valores del polo. Vean que en este caso pi, 2pi, por ejemplo, y si seguimos por ahí nos encontramos a 3pi. Entonces, intersección con el eje polar no existe porque esos resultados nos lleven con el polo. Entonces, por lo tanto, no hay intersección con el eje polar. Intersección con el eje polar. Bueno, ahora lo que nos queda entonces es estudiar el caso C. ¿Qué pasa con el eje a 90 grados? El análisis en este sentido nos dirige a que zeta tiene que ser de la forma n pi medios. Vean qué importante, donde n tiene que ser impar. El razonamiento de esto es que necesariamente en 90 grados, en 270 grados y eventualmente pues en su configuración a radianes, múltiplos de pi medios, que siempre son números impares, pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios, reflejan el lugar del eje a 90 grados en lo que son coordenadas polares. Bueno, en tal caso, hacemos la sustitución y queremos estudiar el comportamiento de 5 sen de 3n pi medios y queremos saber qué pasa cuando este es igual a r. Muy bien, igual que antes podemos cambiar valores. Si n vale 1, pues nos está quedando 5 sen de 3n, bueno, en este caso vale 1, entonces 5n de 3 pi medios. Aquí nos damos cuenta que el seno de 3 pi medios está dirigido hacia abajo, lo pueden hacer con la cálculo y es menos 1. Entonces quiere decir que aquí r pues vale menos 5. Si n vale 2, n es impar, disculpen. Si n vale 3, entonces nos está quedando 5 sen, pero nos quedaría 9 pi medios. 9 pi medios. Para ponerlos en situación, para ponerlos en contexto, eso quiere decir que si ya yo tenía aquí un pi medios, luego aquí tenía 3 pi medios, luego aquí tenía 5 pi medios, luego aquí tenía 7 pi medios, luego aquí tendría 9 pi medios. Entonces apunta hacia arriba y el resultado va a ser 1. Entonces quiere decir que aquí r valdría 5. Si hacemos el siguiente valor, por ejemplo, n igual 4, nos estaría dando 12 pi medios. Y 12 pi medios en este caso sería 9, seríamos 10, 11 y 12. Nos llevaría exactamente hacia abajo. Entonces los resultados oscilan entre menos 5 y 5. Entonces en esta situación vemos que hay intersección con el eje a 90 grados. Y esto quiere decir que sí se produce dicha intersección. La pregunta es, ¿qué significa que r vale menos 5? Bueno, eso quiere decir que si r vale menos 5, por ejemplo, para que tengan cuidado, quiere decir que en 3 pi medios, en un ángulo de 3 pi medios,
1, aquí serían los 3 pi medios, dice que el radio vale menos 5, ¿verdad? Y si el valor exactamente vale 9 pi medios, quiere decir que vale 5. Entonces hay que tener cuidado porque aquí esto quiere decir que el radio siempre se toma positivo. Por lo tanto, quiere decir que en 3 pi medios, pues quiere decir que el pétalo, ¿verdad? Que es lo que va a representar pues esta flor, apunta hacia abajo. Muy bien. Entonces quiere decir que aquí nuestro radio va a ser positivo. Y tenemos una intersección en donde lo tenemos en 3 pi medios, perdón, lo tenemos en 5,3 pi medios. Bueno, una observación importante es que en 270 grados, a pesar de que el radio sea negativo, significa que estamos apuntando hacia abajo, en otra dirección. Por lo tanto, pues obtiene ese resultado. Muy bien. El segundo punto que vamos a estudiar van a ser las simetrías. Igualmente tenemos 3 casos. En las simetrías tenemos que tomar en cuenta el comportamiento del punto. Y bueno, en este caso, dependiendo si se estudia el eje polar, el eje a 90 o el polo. Entonces, vamos a empezar con la simetría con respecto al eje polar. Aquí tenemos que recordar que tenemos dos recursos. Primero, si ustedes cambian r, z, es decir, en la ecuación yo cambio r, z por lo que es r, menos z, y la ecuación no se altera, significa que hay simetría con el eje polar. Pero si esto no funciona, tenemos que probar la siguiente herramienta, que es tomar nuestro r, z y sustituirlo en el siguiente sentido. Lo que es exactamente r se cambia por menos r, y lo que es pi menos z, perdón, lo que es z se cambia por pi menos z. Tenemos que gastar opciones. Entonces, nuestra ecuación, recordamos que era r igual a 5 sen de 3z. Podemos probarlo con la primera ecuación. Entonces vean que r se mantiene y observamos que tenemos 5 veces el sen de menos 3z. Pero como seno es una función impar, el menos puede salir afuera de la ecuación y nos queda 5 sen de 3z. Observamos que la ecuación original y la transformación que le hemos producido no permite que sean estructuralmente iguales, hay una diferencia de signo. Entonces quiere decir que esta primera sustitución no nos está funcionando. Lo siguiente que vamos a hacer entonces es probar y agotar el recurso. ¿Qué significa esto? Pues vamos a probar qué pasa si tenemos ahora que cambiar la ecuación original, que es 5 sen de 3z, pero cambiando el signo de r y cambiando z por pi menos z. Muy bien, en esta situación quedaría que menos r será igual a 5 veces sen del triple de pi menos z. Y bueno, recordando esto, nos quedaría que menos r sería 5 sen de 3pi menos 3z. Y observamos que aquí menos r sería 5 veces, y recordamos que hay una regla. Sería sen de 3pi sen cos, ¿verdad? Recordamos la regla. En este caso sería sen cos, cosen. Como es un menos, el menos se mantiene. Entonces sería 5 3pi cos de 3z. Menos 5 veces sería ahora cos de 3pi por el sen de 3z. Vean que el 5 lo tuve que redistribuir y aplicamos la regla de la resta de ángulos. Sen cos cosen. 3pi 3z, 3pi 3z. Vemos acá que 3pi, el sen de 3pi es un múltiplo de pi. Ya sabemos que esto nos va a dar exactamente 0. Por lo tanto, toda esta expresión, ese primer sumando, se anula. Veamos qué sucede con el coseno de 3pi. Coseno de 3pi, recordamos que coseno de pi, en este caso era menos 1. Y el coseno de 2pi va a ser 1, pero el coseno de 3pi vuelve a ser menos 1. Entonces ese resultado nos da menos 1. Menos con menos nos da más. Quiere decir que aquí nos quedaría 5 veces sen de 3z. Entonces nos damos cuenta
que esta ecuación original con respecto a la que tenemos no guarda tampoco simetría. Por lo tanto, descartamos las dos opciones y nos damos cuenta que no hay simetría con el eje polar. Entonces, por lo tanto, no hay simetría con el eje polar. Con el eje polar. Muy bien. Lo siguiente que nos corresponde es estudiar si hay simetría con el eje a 90 grados. Bueno, muy parecido al anterior. Vamos a ponerle aquí eje a 90 grados. Nos damos cuenta que tenemos también dos situaciones. La primera, vamos a nada más a revisar que se nos parezca. Ajá, muy bien. La primera situación, para hacerlo parecido, quiere decir que si yo tengo r, z, yo debería hacer la siguiente transformación. Mantengo el radio, pero se cambia zeta por pi menos zeta. Y como antes, si no se altera nada, entonces quiere decir que la ecuación tiene simetría. Si funciona una de estas dos sustituciones, nos quedamos con una. La otra opción es tome r zeta y sustitúyalo por lo siguiente: r por menos r y zeta por menos zeta. Si ya no funciona una, pues en efecto terminamos. Vamos a ver. Si yo tengo que r es 5 de 3 zeta, vamos a tomar la primera. La r la mantengo igual y nos queda 5 veces sen de 3 de pi menos zeta. Muy bien. Al hacer este cambio, nos está dando 5 por, recordamos que eso es 3pi menos 3 zeta. Y esto es lo mismo que tener 5 de 3pi por coseno de 3 zeta menos 5 coseno de 3pi por sen de 3 zeta. Igual que antes, recordamos, ya lo hemos hecho, pero para repasar, eso se vuelve 0 y el coseno de 3pi es menos 1, pero menos con menos nos da más. Y observen que aquí nos queda exactamente 5 veces sen de 3 zeta. Entonces observamos que la ecuación con respecto a la original no se altera, y eso quiere decir que hay simetría con el eje a 90 grados. Análogamente, lo vamos a hacer por una cuestión de estudio, ¿verdad? Para complementar, recuerden que si hubiéramos hecho la segunda fórmula, habría que cambiar la r por menos r y había que cambiar el zeta por menos zeta. Pero observen que seno es par, entonces yo puedo sacar un menos afuera y nos quedaría que menos r es menos 5 veces sen de 3 zeta. Los menos se cancelan y notamos que la ecuación no se altera. Entonces, por lo tanto, con respecto a la original, vemos que no hay alteraciones. Y eso pues nos sigue probando que hay simetría con el eje a 90 grados. Bueno, vamos a ver el siguiente caso. ¿Qué pasa con el polo? Aquí disculpen. Con el polo. Bueno, lo mismo de antes. R, zeta. Lo vamos a sustituir, en este caso con el polo. Se mantiene el radio y una primera opción es cambiar zeta por pi más zeta. La otra opción sería tomar r zeta y en este caso vamos a cambiar lo que sería la r por menos r y el ángulo queda igual. Vamos a ver qué pasa. Igual que antes nos quedaría r5 de sen de 3 zeta y aquí lo que tenemos es exactamente lo que les dije antes. Vamos a usar esta ecuación. Vamos a tener r igual a 5 sen del triple de pi más zeta. Eso quiere decir que r sería 5 sen de 3pi más 3 zeta. Y si resolvemos nos quedaría 5 sen de 3pi por coseno de 3 zeta. Sería sen cos, cosen, 5 coseno de 3pi por sen de 3 zeta. Igual que antes resolviendo, sen de 3pi se vale 0 y coseno de 3pi vale menos 1. Entonces aquí nos está quedando menos 5 veces el sen de 3 zeta. Vemos que la ecuación se altera con respecto a la original a la hora de hacer el cambio. Eso quiere decir que no hay simetría con respecto a lo que es el polo. Muy bien. Vean que si no funciona, lo ideal sería probar la otra ecuación. En realidad bastaría con una en muchos de los casos. Muy bien.
Entonces igual, hacemos la prueba, 5 sen de 3 zeta. Y aquí vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer la sustitución. Vean que sería cambiar lo que es zeta por menos zeta. Y nos quedaría el triple de menos zeta. Igual como sen es una función impar, puedo sacar el menos para que nos quede menos 5/3 de zeta. Y vemos que la ecuación igual, no hay simetría, pierde la estructura, es decir, no tenemos simetría con respecto al polo. Muy bien, entonces con esto damos por enterado que por lo tanto no hay simetría con el polo. Simetría con el polo. Eso es muy importante porque quiere decir que la única simetría presente es la simetría con el eje a 90 grados. Y esto, con respecto a lo que estamos estudiando, pues nos permite distinguir que los ángulos a la hora de la extensión tienen que ser útiles, ¿verdad? Tienen que ser útiles solamente de menos pi medios a pi medios. Y esto por ende pues nos lleva a ese punto, la extensión, ¿verdad? Lo de que es la extensión del lugar geométrico. Entonces, recordamos que la curva puede ser cerrada, puede ser abierta. Cuando hay senos o cosenos no hay problema. Usualmente pues pareciera que la curva fuera a ser cerrada. Entonces, vamos a notar lo que pasó con el estudio anterior. Como hay simetría en el eje a 90 grados, y la curva es cerrada, entonces la variación de zeta para nosotros va a ser de menos pi medios a pi medios. Muy importante, quiere decir que ahí centraríamos nuestro estudio. Si hubiera sido, por ejemplo, todas las simetrías, el ángulo podríamos variarlo nada más de, ¿cómo se llama? Variaríamos de 0 a pi medios, por ejemplo. Y lo que habría que hacer es calcar en el resto de cuadrantes, por decirlo de una manera. Entonces, bueno, ¿qué hacemos acá? Nos damos cuenta que primero construir la curva. Okay, vamos a hacer lo siguiente, vamos a construir la curva con los valores dados. Perdón, no es construir, es acotar la curva. Vamos a acotar la curva. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, resulta y sucede que para nosotros 3 zeta vive en este caso entre menos 3 pi medios y 3 pi medios. Vean que aquí no tenemos ningún problema. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, resulta y sucede que si queremos construir R, ¿verdad? Que es la ecuación, que era 5 veces sen de 3 zeta, entonces tengo que darme cuenta que sen propiamente es una función que crece y que decrece, ¿verdad? Pero particularmente, si yo hablo del sen de 3 zeta, no tengo problemas en darme cuenta que no tengo que sacarle necesariamente el sen a estos valores. Pues lo que interesa en realidad es que sen, en cualquier amplitud de su ángulo, siempre está acotado entre menos 1 y 1. Por lo tanto, al multiplicar por menos 5, nos vamos a dar cuenta que 5 sen de 3 zeta vive entre menos 5 y 5. Y si pretendemos tomar radios positivos, quiere decir que R, ¿verdad? Nuestro R, pues varía en ese sentido, de menos 5 a 5. Entonces quiere decir que R pertenece en el intervalo de menos 5 a 5. Se puede tomar de 0 a 5 y hacer algunas delimitaciones, pero eventualmente es funcional en este sentido. Muy bien. ¿Qué es importante observar acá? Observamos que si R va de menos 5 a 5, originalmente con solo la simetría, podemos trabajar o tomar ángulos de menos pi medios a pi medios para hacer nuestros cálculos.